¿Cómo están? Bienvenidos a este Mediápolis en número 12. Miguel Paz, Lucho Argandoña, Andrés Azócar va a estar con nosotros en unos par de minutos más en este programa en el cual hablamos de medios y otras cosas. Vamos a estar con Marco Ortiz, fundador de Mirador de Medios, conversando de un Uno de los fundadores, claro. paper, digamos, que lanzaron hoy día y que está bien interesante para compartir. ¿Cómo ha estado la semana, muchachos? Bien, muy bien. Intensa. Nunca los Argandoña, nunca habíamos sido tan famosos. No, Oye, eso las sí. lágrimas de Raquel, ¿qué me dicen de las lágrimas de Raquel con Amaro hoy en su casa, digamos, su casa física y en su casa televisiva? Oye, pero Pero se comieron impresionante. todos los temas, ¿o no? ¿Llevan cuántos Tremendo. días llevan de Trending Topic? Llevan ya Chao Super Rico, Chao Ámbar, o sea, el Claro, tema No, es todos los existiera, derivados además de la familia. sí, pues, si claro, existiera Primer Plano, sería el programa más visto por lejos. Extrañado primer plano. claro. Extrañado primer plano para conocer a Yo más los creo que, yo WhatsApp creo del que igual eso, abogado, la compartida eh, pantalla del abogado. Sí, esa es una señal también, yo creo, porque hemos estado muy deprivados de fútbol y de farándula dura, digamos, lleno de temas muy rudos, Claro, digamos, muy esto es Crónica Roja, políticos. esto es una oye, acusación pero de si Sí, parricidio. fuera es la Fábula, mezcla, todos los si fuera temas. Fábula estaría preparando el guión ya. O sea, Sí. para serie, Bueno, película, No, y 7 que se llame temporadas. Una familia de mierda. Eso dijo Raquel, somos una familia de mierda. Por eso, bueno, Igual, ese es igual, igual es heavy totalmente. que ella es como el mega título. ella Claro. es la Ahora, los representación de los sobrevivientes, sobrevivientes. O sea, la capacidad de reinvención, hasta su amiga Patti Maldonado ahora solamente puede aparecer en YouTube y ella sigue en la tele. Es impresionante. Yo recuerdo desde mi más tierna infancia que siempre que me presentaba me decían, ¿y quién es de la Raquel? ¿Y quién es de la Raquel? Después entré a la universidad y dije, ya me van a dejar de hacer la pregunta pelotuda, ¿no? Y, bueno, y tengo 44 años y todavía es está que, vieja ¿sabes qué? aquí. Tenía un parecido a Hernán Calderón, weón. Yo creo que ese es el problema. Oye, pero pasando a lo que decía la Nata, yo creo que es increíble cómo ha estado de fluida la agenda, lo que hablábamos. O sea, es verdad que si uno mira, por ejemplo, en la semana pasada, los super ricos nunca ha estado, nunca ha Está tenido pico picado. mundial, pero ellos crecen, o sea, no como el tema mapuche Mm. o ámbar. ¿Para qué hablar de la FP, que es como el tema perfecto para la agenda, o sea, que se mantuvo fuerte durante mucho tiempo? Pero está muy fluida, o sea, probablemente también porque en el fondo estamos como escasos de tema y el encierro probablemente ya esté provocando o que la gente se mueva a buscar cosas también que lo saquen un poco del enclaustramiento. Pero verdad, esta semana estábamos viendo los datos, los súper ricos se aplanó, o sea, se fue para abajo Ah, después de haber crecido, básicamente por la muy buena campaña del PC, eh, pero ahora se aplanó y se han aplanado básicamente todos los temas con lo de la Argandoña. Hoy día probablemente Estangue vuelva a no, levantarse. pero han pasado muchos temas, yo estoy en desacuerdo contigo, o sea, no sé si estamos de acuerdo en el hecho de que está siendo súper líquida, pero también se está como ablandando los temas. Ámbar siempre tiene un tema, es un lado duro, digamos, pero en comparación a los temas políticos o de inestabilidad institucional, que son los temas más complicados, digamos, para los medios, para la élite, digamos, todos estos temas son que entre el fútbol, Raquel Argandoña y su familia, eh, son temas que duran poco y viene, o sea, está súper, son temas poco políticos, digamos, para un periodo súper político todavía, o sea, como que la política en vez de tomarse todo, como que está volviendo a tener su nicho, su espacio. Anicharse, dices tú. Esa Pero, me hace impresión, digamos, también son puros. sí, pero yo les contaba que igual hay que acostumbrarse un poco a que esto ya no existen las agendas de los diarios de los comienzos de los 2000 y los 90, donde un medio podía estar investigando 3 meses, 4 meses un tema. Lo que apareció en el Washington Post, ese estudio que salió que con las controversias más grandes de Trump, duraban una semana y a la semana se morían. En el fondo yo creo que eso también ha,
ha generado también que un producto de que todo explota mucho, se agranda mucho, y al mismo Claro. tiempo es igual Claro, piense de que antes esperábamos el balance diario del MinSal y ahora son 3 veces a la semana. El balance sí, con los exacto. medios, con los periodistas también, y o sea, es O una sea, señal también. Oye, pero menos, tenemos un... menos mal que no Sí, tenemos Un como en ámbito, México el presidente haciendo conferencia de prensa todos los días. Ahí sí que sería una locura. Eh, Llegó Marcos Ortiz. London. Bienvenido, Marco Ortiz, socio fundador del Mirador de Medios, Ojo del Medio, también estuviste en la primera temporada de Mediápolis, me acuerdo que estuviste también, Marcos, desde Londres estamos en este contacto. Hola, muy Exacto. buenas noches, ¿cómo están? Muy buena madrugada, digamos, pobre Marcos, ¿no? Te estamos haciendo Es la una tomar acá, Red Bull y café. sí. Hoy estaba googleando, ustedes me entrevistaron para Mediápolis hace exactos 10 años, en junio 10 del años, 2010. sí. Y la Wow, siguiente entrevistada impresionante. después de mí, fue Eva Funbaer. ¿Estáis loco? No, ¿De entrevistamos a qué? Ena No me Bombay. acuerdo. Sí, yo fui, Claro. Sí, pues yo, era yo- ministra secretaria de la presidencia, algo así, ¿te acordás? Sí. o Ah, estaba mira, todavía en qué Estado Era curioso. Nacional, Cobo, ¿no? Sí, todavía no andaba pidiendo plata por email. no sabemos. No sabemos, sí, en realidad. Oye, gracias por recordarnos eso, Marco. De Sí. nada. La memoria es Espero súper que selectiva. estamos mejorando, espero que mejoremos el casting, digamos. Oye, Oye, hoy día ustedes compartieron, no sé cómo llamarle, un informe, o es como un paper, o, en fin, son 4 artículos diferentes, firmados por algunos socios fundadores del equipo de ustedes, de Mirador de De Medios, Mirador el de Nico Medios. Cao, la Gabriela Bade, tú, también hay colaboraciones de Andrés mismo Azócar, y un estudio también de Conecta, ahí donde está Lucho Argandoña, y podríamos partir comentando primero por qué se juntaron, por qué decidieron hacer, qué es el Mirador de Medios para quienes no lo hayan visto aún. Sí, ha sido un día súper largo de mucho trabajo y también súper gratificante. De hecho, espero que del otro lado, allá en Chile, estén Gaby y Anita celebrando. Deberían estar tomándose una copa de vino hasta ahora. Y estoy con café. Ha sido un súper día, un súper lanzamiento. Veníamos preparando desde marzo más o menos, o abril. En realidad, esta idea de Mirador de Medios, la idea surgió luego de que Gaby escribiera una columna. Yo la contacté para decirle que me había gustado bastante y ahí empezamos a pimponear la idea. Ella incorporó a Anita, Ana María Hurtado, y desde ese momento los tres empezamos a reunirnos por Zoom todos los lunes a las 11 de la noche en horario londinense para discutir de periodismo, como ustedes, pero offline, digamos, sin compartirlo con más gente. Y de ahí surgió esta idea de hacer un observatorio que era online, una plataforma online independiente, autogestionada de comentario de medios, que derivó en lo que lanzamos hoy día, que es este informe, como dices tú, que lo subimos a miradordemedios.cl, a nuestras redes sociales, y que lo diseñamos también como un PDF que también es de fácil Sí, para compartir compartir. a través de WhatsApp, que Sí. pensamos en eso. Entonces, es como un híbrido, tiene como unas características como de revista, pero es todo online. Así que, bueno, ¿Quién muy es el invitados todos a diseñador? explorarlo. ¿Perdón? ¿El diseñador? Trabajamos con un par de diseñadores amigos, yo me encargué de la web, Ya. un ilustrador que llegó a través de Ojo del Medio, Ariel también, un grupo de amigos, y entre todos fuimos colaborando, de repente algún par de amigos fotógrafos que quisieron colaborar con su foto, entonces fue como una pedida de favores y de mucho trabajo de un grupo de gente autogestionado. Oye, ustedes parten con una tesis, digamos, de, por supuesto que el periodismo y los medios están en crisis. Y me gustaría un poco que nos elaboraras un poco cómo tú ves esas crisis o cuáles son los aspectos más relevantes que tú estás mirando, porque lo digo desde un punto de vista porque ustedes se plantean como un medio, como una mirada de los medios, una mirada de la industria, pero también una mirada crítica, digamos, o sea, eh, que parece ser un poco más ausente no sé, desde una mirada más profesional, quiero decir. ¿Puedes contarnos un Ujú. poco de eso? Bueno, es una mirada crítica efectivamente, pero
a ver, de partida somos 3 periodistas que trabajamos un buen tiempo en medios escritos de distinto tipo. Somos nostálgicos también un poco del buen periodismo, somos fanáticos del periodismo, o sea, no estamos tirando piedras desde la vereda de al frente, tratando de quemar la plaza, no. Somos nostálgicos del buen periodismo, creemos que efectivamente, bueno, no es ningún secreto decir que hay una crisis, que el estallido, que la pandemia han afectado muchísimo a los medios, pero también creemos que los medios son especie de pacientes con preexistencia, digamos, tenían su obesidad, eran fumadores, tenían todos los factores de riesgo que hicieron que se convirtiera esto en una tormenta perfecta. Pero también creemos y somos muy optimistas de que esta crisis es efectivamente, aunque sea un cliché, es una tremenda oportunidad y que es un momento de renovación así muy increíble, muy valioso, muy rico. Creemos que el plebiscito que viene en 2 meses más puede abrir una puerta de discusión súper necesaria y urgente, no solo para que discutamos si vamos a seguir teniendo un hiperpresidencialismo, si vamos a tener, qué sé yo, AFPs o no, sino que también discutir, ojalá, cómo son los medios chilenos de aquí a los próximos 20, 30, 50, 100 años. Estamos súper optimistas en ese respecto. Oye, ¿y qué Uy, feedback han tenido dale. de medios, precisamente medios tradicionales, sobre esto? Nos han escrito, bueno, nos han mandado correos y nos han respondido WhatsApp y de algunos otros que no los esperábamos, de periodistas de medios, diciendo qué bueno, qué necesario. A los periodistas nos gusta mirarnos el ombligo, entonces cuando otro habla de periodismo, nos reunimos y empezamos a leerlo por debajo de la mesa o comentándolo. Nos ha llegado súper buen feedback también de parte de gente de la academia, nos han escrito gente como para colaborar, para súper sorprendidos, gratamente sorprendidos. Y eso nos tiene muy contentos porque nos planteamos nosotros como con 3 públicos objetivos. Primero, los periodistas. Sin duda que a los periodistas les gusta hablar de periodismo. En segundo lugar, los estudiantes de periodismo. Esperamos que los estudiantes de periodismo puedan acceder a Mirador de Medios para entender un poquito a dónde se están metiendo o cuál fue el mundo que no les va a tocar vivir, etc. Y en tercer lugar, a los consumidores de medios, a los lectores de diario, a la gente que todavía ve televisión o consume nuevos medios. Eso es nuestro público y en este día que termina ha sido súper lindo el cariño y los comentarios que hemos recibido. Oye, a mí me da la sensación, y puedo estar equivocado, y por eso quiero pedir tu opinión, me da la sensación que en Chile se habla muy poco de medios al final. O sea, por muchas razones, porque hablar de medios puede significar que se te cierren puertas después al trabajo, porque en el fondo hablar de medios es también ser crítico, porque es un país chico donde todos nos conocemos y básicamente cualquier cosa que uno diga crítica, te llama el amigo diciendo, oye, pero ¿por qué me atacaste? Pero yo creo que es más profundo que eso. Yo creo que los periodistas en Chile estamos en una etapa, y hemos estado en una etapa donde no se reflexiona tanto de nuestra propia industria, de nuestro propio negocio, de nuestros propios problemas. Pero esa es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión al respecto de por qué se conversa tan poco de medios finalmente? O sea, los espacios o las investigaciones sobre los propios medios, uno ve otros países, incluso países de América Latina, no estoy hablando, no hay que ir a Estados Unidos, a Londres o a Inglaterra para verlo, ni España, pero los propios argentinos probablemente, pero acá se conversa poco de medios, o poco transparentemente. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo estoy súper de acuerdo, comparto esa tesis. Creo que es fácil darse cuenta que en realidad es como mal visto hablar de medios, es como hablar de plata en la mesa del domingo con la familia, como que le hacemos el quite. Yo creo que básicamente sucede porque los medios no lo hacen. O sea, si los medios no incentivan un poquito esa conversación y que todavía tienen algún grado de poder para poner la agenda, difícilmente en otras instancias se va a hablar tanto de medios. Los medios hablan de todas las industrias, hablan de la industria del entretenimiento, de la industria del deporte, de la industria, bueno, de economía, etcétera, pero no hablan de otra industria clave que es la de ellos mismos. Ocultan, cada vez que, no sé, de partida hay una huelga en el diario al lado, jamás nos enteramos por un medio de comunicación. Y efectivamente, como dices tú, a diferencia de otros países donde existen los columnistas de medios, que son figuras súper respetadas, súper leídas, que reciben mucho feedback, etcétera, que generan enormes cantidades de discusión, en Chile eso no existe, o los que existimos, los que estamos tratando, como Mediápolis, entre otros, de discutir de medios, lo hacemos un poquito desde afuera, no
O sea, cuando nosotros nos planteamos hacer Mirador de Medios, dijimos, a ver, hagamos un plan de medios para ver si algún medio se interesa tímidamente por cubrir la aparición de un observatorio o de una plataforma digital. Dijimos, mira, en realidad las posibilidades son súper bajas porque finalmente no se hace. No hay una costumbre. Y quizás, bueno, volviendo a lo que decía recién, quizás es un buen momento para discutir eso y como para quitarle esa como lepra que tiene el hablar de periodismo, como que fuera tan mal visto. Yo encontré El una... Perdón, no título, sé si... Natalia, dale. de la parte, ¿no es cierto?, este informe con los medios en la UTI, ¿dónde ven la esperanza que recién nos dijiste? Hay los artículos que aparecen en el informe, hablan, ¿no es cierto?, del 2019 como el año de la inflexión, el año de la pérdida de confianza, el artículo, toda la nota que reportea la Anita Hurtado sobre estas salas de redacción vacías, es bien lapidario y va describiendo cómo en los grupos grandes, en radios, en diarios, cómo se han venido uno tras otro los despidos, producto de un montón de razones que hemos hablado muchas veces acá. Pero recién hablaste de que había una esperanza. ¿Dónde podría estar? ¿Cómo Sí, la ves? nosotros, bueno, toda la analogía que hacemos con este primer informe es el tema de la pandemia, digamos, hablamos de un pronóstico reservado, medios en la UTI, ponemos una ambulancia con una antena satelital arriba, etc. Pero sí yo creo que hay una enorme esperanza en la medida en que hay una población súper empoderada que no ha existido nunca antes, que se mete no sé, a la página del Poder Judicial para seguir uno, dos, tres casos que le interesan, que sigue con enorme atención la discusión de una ley del 10% de la AFP. Y esta como situación que creo yo incomoda a algunos, porque nunca se habían prendido las luces con tanta fuerza sobre la Cámara de Diputados, sobre el Poder Judicial, etcétera, ojalá sobre los medios. Esta ciudadanía empoderada que puede incomodar a algunos, creo yo que es una esperanza para que los medios cambien. Yo creo que ya hubo algún tipo de cambio con el estallido de octubre. Yo creo que algunos medios ya empezaron tímidamente a cambiar su pauta. Siento yo, por ejemplo, no sé, las últimas noticias no se dio los mismos gustitos de antes después del 18 de octubre. Sabía que estaban siendo mirados con una lupa enorme. Dejaron de publicar memes todos los días. Los matinales escondieron algunas, como Alf en la cocina, escondieron algunos panelistas que eran francamente impresentables. Dejaron de hacer cosas que eran típicas como de los 80, de los 90, quizás de los 2000, porque sintieron que había una ciudadanía que Igual, no les igual Lun se dejando mandó pasar unas cualquier cosa. portadas, igual Lun se mandó Sí. unas portadas que eran como... Pero caso Ámbar también hubo unas portadas comentadas. Claro, yo me Sí, acuerdo. sí, lunes este año, a partir de quizás de marzo y de la pandemia, que para mi gusto ha dado bote, y porque no es un diario que funciona en tiempos de dificultad, es un diario como para la normalidad entre comillas, de la que tanto se habla. Pero siento yo que desde el 18 de octubre ha habido un pequeño cambio de una ciudadanía que le está exigiendo a sus instituciones, y entre ellas a los medios, un tratamiento distinto, una mirada distinta, un vocabulario distinto. Oye, ¿y Y yo, tú sientes ahí perdón, dale. que hay un análisis más autocrítico de parte o sea, sé que es difícil generalizar, pero mi percepción es que en relación a la industria de medios en general en Chile, frente a este tipo de cuestiones, es que no se hacen las críticas, o si se hacen las autocríticas y los análisis, se hacen muy a lo interno y muy en torno a ciertos núcleos ejecutivos o directivos dentro del medio, pero no hay una conversación, no es como, digamos, ya, ¿sabes qué? TVN, juntémonos todos una tarde en TVN a analizar qué podemos hacer con TVN, o qué vamos a hacer con este medio, y además cómo lo vocalizamos hacia afuera. Recordemos las veces que medios chilenos han instaurado la lógica como del defensor del lector. No podríamos decir que ninguno ha llegado a ser ni un décimo de lo que es Margaret Sullivan en el Post o en el New York Times en un minuto, sino que al contrario, han sido ejemplos que se han clonado en la forma, pero no necesariamente en el fondo. Fue hace como 10 años que la tercera tenía a Joaquín Villarino. Creo, porque estaba abajo del medio al inicio, fue el 2009-2010 donde crearon este ombudsman que hizo poquísimo ruido en realidad, no generó ninguna cosa muy disruptiva. Efectivamente estoy de acuerdo con Miguel, no hay nada muy arriba de la mesa, pero sí a nivel interno cuando uno habla, nosotros todos hablamos con los periodistas y los llamamos a mucho para hacer esta nota de la Ana María Hurtado sobre las redacciones vacías. Efectivamente hay mucho ruido abajo, digamos, hay inquietud,
todo este reporteo se dio mientras en Copesa estaban en negociación colectiva, mientras los de Publimetro estaban haciendo otras cosas, mientras los de TVN estaban en la alerta porque estaban vendiendo el edificio y estaban despidiendo a la mitad de la gente, mientras en el Mercurio y sus diarios asociados también había enormes remesones. Entonces, quizás es cosa de tiempo que esta presión vaya subiendo un poquito, y yo creo que si esta presión no es desde abajo, quizás va a venir desde afuera. Yo creo que puede venir un poco más de unos consumidores de medios un poquito más empoderados y que exijan unas cosas. Igual, Oye, ¿qué a mí Perdona, vale. me aparece una duda frente al futuro tan optimista que tú decís, porque en el mismo artículo de Andrés Sherman plantea algo que hemos estado viendo, que ha sido paulatino, que básicamente los jóvenes, que son las generaciones que vienen, se informan por redes sociales donde no reconocen marca, no reconocen noticias falsas o verdaderas, donde las teorías conspirativas abundan, donde se encierran en grupos medio fanáticos o segmentados, donde reciben mensajes que en realidad probablemente no tienen que ver, se intercalan entre periodismo y pseudoperiodismo. Hay una mezcla que entregan las redes sociales, que probablemente sea un menú noticioso bastante más distinto del que estábamos acostumbrados nosotros, y que no estoy diciendo que el de nosotros sea el mejor, por supuesto, venimos de una dictadura, pero de todas maneras hay un cambio que queda reflejado en la desconfianza que existe hacia los medios tradicionales, que tampoco es una confianza, si uno ve la estadística, una confianza plena en las redes sociales. O sea, hay una desconfianza general. Pero básicamente ellos se informan por las redes sociales, probablemente por ahí se organizan, por ahí piensan, por ahí se comunican, y eso básicamente es un golpe muy grande para la forma tradicional de construir medios, no solo en Chile, en el mundo. Entonces, yo sinceramente, a mí ahí me cuesta pensar qué puede pasar en el futuro, o si podemos ser optimistas, o vamos a terminar básicamente concentrados los que queremos información más dura, pagando un paywall en un par de medios que nos parezcan relevantes, pero eso vamos a ser unos pocos que nos interese o que podamos hacerlo, y el resto de la gente va a seguir informándose por plataformas que no dan las certezas que uno probablemente encontraría en un medio de comunicación tradicional. Sí, bueno, yo creo que hay que ser optimista, pero no ingenuo. La columna, como dices tú, de Andrés Sherman es súper clara, y aprovecho de agradecer a Andrés, aprovecho de agradecerte a ti también, Andrés Azócar, a Lucho también, cuyo informe de Conecta abre nuestro primer informe, y a la Carola Román, que escribe una columna súper interesante sobre qué es lo que está pasando con los matinales, en qué se convirtieron. Ella fue productora general, directora del matinal. Editora o productora ejecutiva, sí. Sí, yo creo que no hay que ser ingenuo, pero yo creo, o sea, yo soy un optimista porque siempre lo sigo, porque no, me costaría verlo mucho más oscuro, porque si no encuentro que sería demasiado triste y no darían ganas de hablarlo. Y te encuentro mucha razón en eso. También creo que los medios tradicionales, aunque si bien tienen mucha razón, también tratan de vendernos un futuro un poquito más oscuro. La analogía no se acerca en nada, pero basta ver como lo que pasaba con el 10%, el Chile que se iba a incendiar, etcétera, como ese temor al cambio. Lo que dices tú, Andrés, efectivamente está apoyado en lo que está pasando en el resto del mundo y en cifras, y es súper cierto, pero me cuesta creer que el mundo vaya a dejar de necesitar a los periodistas que cuenten verdades y buenas historias, y siento que en el fondo, finalmente igual, mucho de la agenda que se conversa en redes sociales y en distintas instancias sigue siendo definida de cierta manera por algunos medios que son los que finalmente generan más influencia. Claro, esta información quizás llega a otras instancias de manera desvirtuada, descontextualizada o derechamente con mentiras, pero yo creo que todavía los medios tienen una influencia en lo que conversamos. No, pero también, además, yo no le compro nada a Andrés, en el fondo, esta cosa de los medios, de los medios tradicionales como el espacio de la verdad. Obviamente los medios... No, pero oye, yo no dije eso, estoy diciendo, pero igual
Sí, yo no estoy No, diciendo no, que por eso sea... supuesto no dijiste eso, pero, O sea, pero yo son todavía cosas me que se acuerdo de una encontraban en portada los de... medios tradicionales, dices tú, dijiste al final. No, pero estoy poniendo una separación entre informarte en Facebook a informarte en medios que al menos algunos... Es que no hay tanto, es que yo creo que es una cosa de el volumen el volumen a uno lo hace ver como cosas un poco distintas, pero no sé, el Mercurio esta misma semana se manda un artículo de un ex guerrillero salvadoreño que afirma que el estallido era provocado afuera, este gallo que el asesino confeso de Roque Dalton, del poeta, digamos. O sea, era una cuestión, pero sí, completa y absolutamente eh, fuera de foco, digamos. Entonces, hay mucho de lo que hacen los medios, te estoy jodiendo, digamos, pero, No, no, pero en el fondo, como bromeando, digamos, pero me parece, o sea, obviamente hay muchas mentiras en Facebook, porque hay mucho contenido en Facebook, digamos, también, pero también está lleno de sí. contenido bueno y Sí, relevante, o sea, yo creo que y quizá, ahí está la respuesta de lo que muestra Sherman, digamos. quizá voy a ser el demócrata cristiano entre ustedes dos, chiquillos. Tiene que ver más que con la multiplicidad de fuentes de información y plataformas a través de las cuales uno puede consumir y conectar y comunicarse con otras personas, tiene que ver con cómo en un contexto distinto uno aprende de la misma forma en que uno tiene que aprender, no sé, yo no puedo hablar mucho, soy gordo, pero aprender a tener una dieta balanceada, uno también tiene que aprender a tener una dieta informativa balanceada y eso supone, de una otra forma, ciertos parámetros de educación cívica y de lectoría y de consumo de información que, que de una u otra forma tienen que venir desde el sistema educativo también, ¿cachai? Porque, eh, como decía Andrés, las plataformas y los espacios en los que uno está determinan un poco el peso de la información, y si uno no sabe distinguir entre la densidad de una información respecto de otra en una misma plataforma, es obvio que va a ser carne de cañón con teorías conspirativas, de desinformación, de propaganda, etcétera, etcétera. Pero eso viene de siempre, pues viene como decía Lucho, hemos tenido cuántas operaciones psicológicas en medios de comunicación en la historia de este país, cuántos errores. Todavía me acuerdo uno que me encanta, que la foto en la tercera, hace mucho tiempo, con Fernando Paulsen, director, que decía, este es Paul Schaeffer, y resulta que el pobre abuelito no tenía nada que ver, no era Paul Schaeffer. Que se defienda Andrés. Ah, perdona, ¿No? Marcos, si quieres comentar. Mira, me gustaría poner un punto ahí que es súper interesante, que también lo hemos discutido mucho en nuestras largas reuniones de Mirador de Medio, y que algo también que me interesa a mí mucho en Ojo del Medio, que es una plataforma un poquito más chascona y que discute el día a día. Y es como esta, no es una fijación, porque es muy importante, pero es como la sobrevaloración que vemos en los medios tradicionales, el Mercurio en particular, de las fake news. Porque, claro, hablamos del polígrafo y tenemos programas de fact-checking en CNN, etcétera, y estamos hablando si esto es verdad, si esto es mentira, si esto es memes, si esto es teorías conspirativas. Para educar, ¿no? Claro, que es súper importante, pero que también nos llevan a hablar sobre los mismos temas todo el rato. Y creo yo que el problema en Chile es mucho más de fondo, porque es el tema finalmente de la concentración de medios y de los sesgos. Porque finalmente hablamos mucho de si es verdad o es mentira, pero lo que verdaderamente importa, a mi juicio, y aquí hablo de manera un poquito más personal, es lo que no se dice en los medios finalmente. Porque difícilmente vamos a encontrar, podemos desmentir alguna nota hoy día en el Mercurio, en el diario de hoy, u otro diario, para no singularizarlo en el Mercurio. Pero sí, muchas veces hay noticias importantes o focos importantes que dejamos de leer y que a veces son más relevantes, digamos, nos están mintiendo, el pecado es por omisión más bien, digamos. Pongo de nuevo el ejemplo del 10%, digamos, todo lo que nos dijeron era verdad, o muchas de las cosas, no todas, pero también nos ocultaron que iba a haber una reactivación del PIB, que la gente iba a estar mucho más motivada a gastar, que iba a haber un sentimiento de que la economía personal estaba mucho mejor. También Pero hubo... Marco, ¿tú de verdad que crees que hay así se reúne un comité editorial de periodistas a decir, No, ya, de qué le decimos a la gente que no va a pasar? Eso no pasa, ese es el mito, ese es el mito que o sea, el mito es que los periodistas estamos todos coludidos para sacar ciertos temas, y eso no pasa. O sea, lo que sí pasa es que los diarios tienen directores y los directores deciden ciertos temas,
de los cuales no nos enteramos. Eso sí pasa. Eso es llamado desde arriba, llamado de otras partes, Pero amigos, ¿cuántos artículos abogados que llaman, no saben. Ya, Pero, pero pero, 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 nadie pero no existe esa reunión de decir, No, bueno, digamos que todo va a no, no, ser no existe Darth Vader y la Estrella de la Muerte, claramente no existen, pero pero evidentemente además, igual cuando, hay cierta yo creo que preferencia lo que por la tratar ciertos temas de dieta, alguna como manera. hablaba Miguel recién de la dieta balanceada no está, y hay muchos más que temas, quizás cuando uno ve justamente el estudio de Conecta, que estamos compartiendo pantalla, cuando uno ve que solo el 19% de las figuras del 2020 son mujeres, y el 84 son mayores de 40 años, y que de estas 50 figuras la mayoría son hombres mayores de 40, y de un lado político uno dice, pucha, o sea, ¿por claro, qué? sí, sí, el tema ahí no es necesariamente que haya una conspiración para sentarnos en un comité editorial, Tal cual. aunque han habido y han estado ampliamente documentadas en la historia periodística chilena, pero el tema es que si tenemos pura gente que vive en un puro barrio, que viene de un mismo colegio, que tiene un mismo circuito y que van a hacer periodismo, probablemente van a hacer un tipo de periodismo o porque no necesariamente tienen acceso a otras cosas o no tienen otras miradas. De ahí que, y esto yo parezco ya un poco latero con esto, pero de ahí que sea tan importante tener equipos muy diversos y no diversos en los empleados, sino que diversos en la estructura de poder del medio para tener precisamente acceso a distintas miradas. pero yo estuve en muchas redacciones y no me acuerdo haber estado sentado con puros iguales, o sea, sinceramente. Yo creo que aquí el tema es que los medios tradicionales chilenos están bajo lupa y no extrañamente están bajo lupa y a mí me parece perfecto y no estoy defendiéndolo como dice Luis, sino que simplemente digo que sin duda que los medios chilenos hay mucha historia bajo ellos, pero si nos ponemos a pensar en todos los otros medios, porque yo ahora sí que no creo que haya concentración de medios en Chile, porque hay una cantidad de medios de diversificación de medios importante, si vemos la otra cantidad de medios, todos tienen su agenda, todos tienen su manera de manipular. Yo no creo que en ese sentido haya mucha diferencia. Esto me voy a comer mis palabras. Bueno, que haya mucha diferencia entre lo que puede Dilo. ser aquí no sí. una pauta de interferencia en su mundo con una pauta del Mercurio hoy en su mundo, ¿cachai? O sea, yo creo que la poca transparencia que hay detrás de los medios, lamentablemente, ha ido traspasándose también a los nuevos medios. O sea, no tenemos, no tenemos transparencia en los medios chilenos. Y eso es una verdad. Y ha pasado tanto en los medios antiguos como en los... ¿Por qué dices que no hay ¿Por qué dices que no hay transparencia? Perdona Marcos, pero no Pero escuchamos a Marcos en realidad. dime por ejemplo, de los medios nuevos. ¿Cuál tiene algún aspecto que te haga parecer distinto a cómo funcionan los medios, los otros medios? No digo el funcionamiento, sino me refería a que ¿Transparencia es eso? sus pautas son transparentes, digamos. O sea, me refiero a los puntos No, o sea, que te tú apuntan. supones eso, o sea, que sus pautas son transparentes. No, yo lo que leo, si leo en todas partes que el 10% va a ser la muerte y el infierno, naturalmente, mira, pienso que mira a la gente que es más o menos dueño, que controla estos medios, o a los editores, es probable que no les guste y no están haciendo, no han mandado a nadie a reportear, oye, díganos las ventajas del Pero 10%. absolutamente, yo No lo hicieron, estoy claro. contigo. Ahí no hay transparencia en esos temas y en muchos otros no hay transparencia en los medios tradicionales. Y estoy súper de acuerdo contigo. Te estoy diciendo que en los otros medios tampoco se han tomado medidas de transparencia que también hagan ver que lo que están planteando, lo que están poniendo, está sobre la base también de otros criterios que no son los mismos criterios que se ocupaban en los medios Mercurio, la tercera, lo que sea, ¿cachai? La segunda, ¿no? Claro, pero ahí convengamos que eso tiene que ver también con la precariedad y el retraso que está la industria periodística chilena, po. O sea, si aparte somos expertos en vernos el ombligo para hablar de todo lo bacán que es Chile en Latinoamérica, pero convengamos que cuando se trata de ganarse premios internacionales, cuando se trata de innovación periodística a nivel latinoamericano, pucha, el Surti de Paraguay le da 10 lecciones a la mayoría de los medios chilenos. Entonces, el tema es cómo subimos el estándar, más allá de eso. O sea, para mí me interesa que tanto el Mercurio como Interferencia, como otros de los mencionados, como en general, tengamos mejor competición,
seamos más rigurosos, hagamos una Y mejor hay más pega diversidad de y más temas. diversidad de temas. personajes. Yo creo que, yo quería decir de lo que decía Andrés, yo no creo necesariamente que exista esta reunión de hombres con maletín que planean malévolamente, no lo creo así, pero sí creo que el tema de fondo, y por eso tratamos de partir con este tema de Conecta, es finalmente la diversidad de fuentes, a quienes llamamos para cubrir un tema. O sea, no es que el editor diga, mira, yo quiero que me digan que el país se va a incendiar, pero claro, si llamo a Libertad y Desarrollo, si llamo a la Cámara Chilena de Construcción, si llamo a los mismos 5 de siempre, que tienen estas características, hombres santiaguinos, entre abogados e ingenieros comerciales como el 60%, La mayores de Católica 50 de la años, Chile. la Católica, la Chile, etcétera. O sea, este perfil tan definido, finalmente, vamos, del otro lado del teléfono nos van a responder las mismas cosas, creo. Y Andrés tiene razón en el sentido de que la aparición de nuevos medios, y hay estudios que así lo dicen, no sé si es Sherman u otro de los académicos chilenos que están estudiando el tema, la aparición de nuevos medios no significa necesariamente que van a aparecer nuevas fuentes. Terminan a veces llamando a los mismos, e incluso a veces terminan llamando a algunos nuevos medios a menos gente, digamos, la diversidad de fuentes es aún menor. O sea, también es un tema y es crítico. Y quizás es un tema le tiro ahí la pelota a Lucho para un segundo mirador, para ver si efectivamente hay una diferencia entre los medios llamados tradicionales y los nuevos, para ver si efectivamente no estarán haciendo la misma cosa con una portada un poquito más llamativa, unos con una foto distinta, pero finalmente acudiendo a las mismas personas. A mí lo que Pero seguro que en esos medios más alternativos sí hay presentes temas como diversidad sexual, poliamor, banderas mapuche, no sé, hay temas valóricos que quizás los medios tradicionales todavía, penosamente, están con más miedo a cubrir todavía. Yo creo que lo que sí es cierto y un hecho es que los medios no aprendieron nada del 1810. O sea, creo que ahí insisto, o sea, todos los temas y pensemos que el 1810 fue muy simbólico para los medios de comunicación, los rayados en las calles así lo demuestran, y las críticas y los mismos estudios que hizo Sherman muestran cómo la gente cada vez cree menos en los medios tradicionales. Y creo que el 1810, que era un llamado a la diversidad, a abrir la cabeza, a abrir la fuente, a tomarse más en serio las críticas que hay de la gente a los medios. Yo creo que eso no, si vemos las pautas de los matinales, las mismas pautas de los medios, ¿no? Yo creo que en el fondo, lamentablemente, y eso sí, yo ahí soy muy crítico, creo que los medios no recogieron el guante, Bueno, y eso se va a ver más adelante. ese es un súper tema, digamos, la tercera publicada ayer, hoy día, cómo se prepara Piñera para el 18 de octubre. Sería una súper pauta que los medios hicieran el 18 de octubre, cómo cambiaron ellos, digamos, porque como dices tú, los medios, ¿cuánto en Chile bajaron? 15 o 30% en credibilidad. El único país que bajó más creo que fue Hong Kong, una cosa así. Según el Reuters, el Instituto Reuters. Sí. Exacto. Y la columna esta de Roberto Hercher en New York Times decía, los medios chilenos no están a la altura, no han sabido responder a los cambios. Sería súper interesante analizar el 18 de octubre de este año, en un par de meses más, cómo cambiaron los medios, cómo cambiaron los matinales, que trataron de reacomodarse luego del estallido, trataron de darle voces a los que entonces empezaron a invitar a gente de La Vega, qué sé yo, trataron como Sí. de... Y terminaron en lo que son hoy día, digamos, una plataforma de posicionamiento para políticos, claro, y terminaron siendo de los políticos de siempre, que ese otro estudio de Conecta publicado por el Mercurio, y pasaron 10 meses y finalmente son los mismos políticos, hombres santiaguinos, con las mismas profesiones, sobre todo un sector político como en un 70%, y dejando de nuevo afuera de lado a esta diversidad, por ejemplo, que entró al Congreso, que tampoco tiene tanta cabida en los medios, digamos, una cosa como medio binominal todavía que existe. No, yo no digo que sea por una cosa a propósito de estos macabros y siniestros directores reunidos en una oficina, sino que también por costumbre, porque siempre ha sido así, porque es más fácil, porque para el conductor es mucho más fácil moderar a un moderado que moderar a un tipo que celebra como monito animado, por ejemplo, no sé, por decirlo de alguna manera. Me pareció interesante en la editorial que ustedes hacen, cuando dice ya más allá de que hemos discutido aquí, nos gusta mucho discutir de la crisis de los modelos de negocio, o incluso más allá de izquierda o derecha, etcétera, el punto central es que ustedes hablan como algo como que la energía se movió de los medios tradicionales. Independiente o sea, donde están las discusiones, donde están las principales tensiones, donde están los temas nuevos, donde están las principales discusiones, etcétera.
Yo creo que eso para mí resume más un poquito esta decadencia. Yo destaco, no sé, medios como La Tercera también, que en La Tercera están tratando de innovar o sacando nuevos productos, haciendo nuevas cosas, sacando algunos formatos distintos, etcétera. Yo valoro eso de tratar de generar, de generar movimiento, ¿no? Pero tratar de discutir y tratar de defenderse en función del tema de la fake news me parece una cosa bien triste, digamos. O sea, hay que ganar por contenido, digamos. Si no, no hay Tomando el vuelta, tema de la digamos. tercera, sí, yo vi uno de los primeros o segundos Mediapolis que hicieron ustedes con, ¿cómo se llama? Uno de los Con gerentes. Trujillo, con Con Alejandro Trujillo. Trujillo. Era súper Con el interesante. amigo de la nata, el amigo de la nata. Hablando en una redacción vacía, ¿no? Estaba como en un lugar El bien, que bien. convirtió una revista feminista en un diario de día en papel, como dice el informe de ustedes. Exacto. Bueno, efectivamente, yo creo que lo más interesante de la tercera es esa búsqueda de nuevas voces, estas entrevistas qué sé yo, en video, a la Francisca Valenzuela, a una encargada de una experta en iluminación. Claro, el laboratorio de contenidos lo hace, sí. Para mí, las entrevistas más interesantes que ha publicado la tercera desde este año no han sido en política, sino que han sido a escritores, a poetas, a músicos, que han tratado de analizar la pandemia y lo que está pasando no desde la política, ni la economía, ni el tema sanitario, sino que desde un punto de vista más cultural, más de largo plazo. Creo que ahí esa búsqueda es la más rica de lo que es el gran valor agregado, por ejemplo, para seguir hablando de la tercera, como dijo Lucho, va por ahí, por esa búsqueda de encontrar en voces nuevas que de repente uno dice, ¿por qué no estábamos escuchando a esta persona antes si tiene una claridad y una visión? Como la entrevista de Tercera Domingo, ¿no? Como las de Daniel Claro, Jorgensen. la tercera domingo, este domingo tenía Sí, 3 o 4 entrevistas súper la valiosas, Tercera aquí Gómez, afuera sí. y en Chile, súper valiosas, que te explican mucho mejor Chile que la entrevista a Lamant en reportaje, que la entrevista a Paris en no sé dónde, o la entrevista a Evelyn Matei en las últimas noticias. Bueno. Oye, no sé si quería comentarte un poco, tú que estás estudiando en Londres, estás haciendo un magíster, como para ir cerrando, ¿qué cosa qué cosa te ha llamado la atención allá un poco de los medios? Porque es una industria también súper viva. Me llamaba, por ejemplo, la atención a mí en las portadas del Independent, por ejemplo, que están ocupando casi la mitad de la portada en poner a los columnistas, digamos que me pareció como una apuesta. El Guardian siempre ha hecho, pone algunos columnistas también. No sé, entre otras cosas que te pueden llamar la atención, Bueno, digamos. yo sin duda no hay ninguna novedad que son los columnistas los fines de semana los que muchas veces nos hacen abrir el diario, comprar el diario o empezar a leerlo, porque finalmente está el valor agregado ahí. Me llamó la atención aquí en Londres particularmente, donde el gobierno tuvo o sea, es fácil de comparar, creo, lo que sucedió en el Reino Unido con Chile en términos de cómo creo que sucedió con la pandemia. Acá tuvimos un primer ministro que se terminó contagiando él, que estaba de luna de miel cuando comenzó, que venía de una elección ganada, lo hizo muy mal y los medios fueron muy duros de inmediato. A mí me llamó la atención que en Chile los medios actuaron con mucha más cautela en marzo y en abril, cuando comenzó la pandemia. No había esa desconfianza que sí tuvo la Alejandra Matus y que tuvieron otros periodistas que empezaron como a tratar todo con un guante mucho más blanco. Aquí fueron inmediatamente bastante más duros con Boris Johnson, con sus asesores directos, etc. Yo sentí que, haciendo la comparación con lo que sucedía en Chile, si bien el estallido, podríamos decir, tomó a los medios por sorpresa, la pandemia no los tomó por sorpresa porque ya en Europa llevaban 1 o 2 meses de ventaja y aún así no se hicieron las preguntas correctas, no se preguntaron a su debido momento la diferencia entre los fallecidos con años anteriores, etcétera, preguntas que sí se estaban haciendo afuera. Y en ese sentido, por ejemplo, lo comparo con lo que pasa con los medios británicos, que históricamente han sido más duros con el poder, más irónicos, más sarcásticos. Los tienen en la portada todos los días, riéndole los cuentos. Eso creo que es como lo interesante de acá. Bueno. Bien. Marco, entonces, recordemos el Mirador de Medios, tiene su web y también para compartir el primer informe por redes sociales también se puede compartir muy bien. Mirador de Oye, y medios.cl. gracias por invitarme a escribir, bueno, porque No,
un tremendo honor, de verdad, que queríamos incorporar el mundo del periodismo, que está trabajando en el periodismo, el mundo de la academia, el mundo de los expertos, y en ese sentido tuvimos como el honor de poder contar con columnistas que escribieron estas tribunas súper valiosas, que dan un panorama más completo. Como decía Natalia, miradordemedios.cl, y en redes somos @miradormedios, y de paso el anuncio más personal, @ojo del medio también en Twitter e Instagram Oye, para ¿este una informe actualidad. mensual, Marco? ¿Va a ser una vez al mes? Va a ser, esperamos, bimensual, Ya. considerando la carga de trabajo, que cada uno tiene sus cosas, y que el segundo número, segunda edición, el segundo informe debería aparecer alrededor de la época del plebiscito. Entonces ya estamos pensando en cómo abordar eso, porque puede ser un Sí. número bien interesante de ver qué es lo que pasa de ahí en adelante, etcétera. Cómo se adaptan los medios, en fin, Sí. a la constituyente. Ujú. Marco, gracias por estar en Mediápolis número 12. ¿Alguna recomendación Ahora, final para sobre todo. cerrar? Recomendación. A ver, Pero tenemos un tema pendiente, ¿no? ¿O no? ¿No? tú tienes varios, Andrés. Chao, Marco. ¿Qué vamos a hablar de los programas políticos? Yo Ah, creo está que quedado interesante. para Para después, cerrar, para el próximo digo, para programa, cerrar. para la próxima semana, con nuestro invitado, ¿o no? Bueno, esta semana partió A esta hora se improvisa el lunes en Canal 13, en la red Pauta Libre, que ganó, ¿no? En rating y en comentarios de medios. A esta hora se improvisa el programa en blanco y negro, conducido por Nicolás Vergara y un panel. No sé si les Exacto. gustó o no les No, gustó. o sea, estuvo tremendo, digamos, partió más débil, una apuesta bien llamativa visualmente. A esta hora se improvisa, todo en blanco y negro. No sé Raro, cuándo fue ¿no? la última vez que vimos Era un como el programa comentario de de todo el 2 horas. mundo. Original, creativo. Claro, con Nicolás Vergara, digamos, un conductor, digamos, bien Un rostro tradicional. nuevo, diverso. Un rostro. Sí, Claro, no y había cambiado. Era como rara la que no asociación cambió. al pasado, pero el problema principal creo que fue o sea, es un momento súper político hoy día, obviamente, para decir una obviedad, digamos, pero en un momento donde están pasando tantas cosas en Chile, donde hay tanta incertidumbre respecto a muchos temas. Hablar de la cultura de la cancelación o de Kamala Harris, digamos, El tema son para temas, abril. son temas para Mediápolis, digamos, en vez de un Muy programa nicho, de claro. Y temas abstractos, ¿no? Era el muy mismo nicho, día que claro. quedó la escoba en el molchino, el mismo día O sea, que se estaba cerrando Celestino Córdoba, digamos, Córdoba, ese tema, exactamente, estaba el desconfinamiento, no sabemos qué va a pasar qué va a hacer Piñera respecto a al plebiscito. al plebiscito, si es la prueba. Yo creo que ahí. Pero bueno, vienen nuevas oportunidades, digamos, Oye, pero la pauta de y la vendrá red, pronto. era una pauta retro, po. La pauta que tenía Mónica González, Beneme y Alejandra Mato estaban hablando de Lucía Iriart. No, a mi juicio un poco insufrible también, pero ¿Cómo? eso quiere decir que la gente está ansiosa de conversación y debate político, digamos, y que hay una oportunidad, obviamente, es una novedad porque están todos los canales sacando programas, están los espacios, están los podcasts, en YouTube está Viene lleno Tolerancia Cero de programas Sí, sí, también. yo creo de comentarios. que eso, el momento es muy oportuno y también va a mostrar un poco, cada programa va a mostrar un poco básicamente al mundo que está apuntando. O sea, Exacto, eh, claro. claramente esa es la diferenciación y probablemente Tolerancia Cero con sus dos equipos también trata de generar un equilibrio y nos encontramos que también entran las mujeres, más rostros Sí. nuevos. Creo que sí, que a mí la partida no me gustó ninguno de los dos programas. Hay que para dejar bien claro, un muy buen amigo nuestro trabaja en el programa del 13, y, Quique Mujica. pero Quique. claramente
el tono del programa no lo ayudó y el rating fue lapidario. Yo creo que el óleo estuvo muy bueno, a mí me gustó, pero además no se pelea, nadie se peleaba. O sea, ni la Javi Pará con la niña de Libertad de Desarrollo, o sea, mucho consenso, y eso es siempre malo para un programa político. González. A mí me gustó ella, todo esto, me gustó ella, ¿cómo se llamaba? González, no me acuerdo su Natalia nombre, González. Natalia Natalia- González de Libertad de Desarrollo. Encontré que tenía punch su Sí, pero en argumentación. el fondo hubo poco disenso, y al final un programa político, por más que uno apunte a- pero también hubo poco disenso en el programa de la red, porque finalmente son personas que piensan bastante parecido, Entonces, y claro, pero tuvo más show. pero quizás, Encuentro yo. o sea, precisamente el problema ahí es que básicamente la estrategia en un mercado súper pequeñito como el chileno sea básicamente replicar la lógica de infotainment gringo en que tengo una cadena CNN, que es de una perspectiva, MSNBC, Fox, y que cada uno básicamente tenéis como micro, o sea, tenéis solamente expertos que ratifican lo que tú quieres pensar. ¿Cachai? A mí me hubiese parecido mucho más interesante precisamente tener a la Matu, a Mirna Schindler, a Mónica González mezclado con estos otros personajes y teniendo precisamente un debate, porque si están todos de acuerdo de una parte u otra, ahora independientemente de eso, da mucho pierde la- morbo ver a pierde Alejandra el- Matu ¿no? con Mónica González en un mismo programa. Eh, Es que, hubiese sido entretenido cuéntanos, verla Miguel, cuéntanos. por las personalidades periodísticas fuertes que tienen cada una de ellas. La Hubiese sido tele se interesante. da, el poteo en la tele es más peludo. En la radio se enfrentan mucho más fácilmente, uno ve los paneles y las peleas los viernes entre Bofil y la Patti Politzer, ponte tú. Uno nota el tiro que hay una electricidad, por ejemplo, al escucharlo ahí en el canal, entre 13 Radio, o otros paneles. La tele quizás es más coteada, no sé, desconozco también cómo se arman eso, y debe ser más difícil, pero si uno quiere chispa, yo encuentro que la radio por lejos hay más. Sí, claramente. O sea, los programas políticos de la radio. Bueno, hace poco la Paula Molina parece que tuvo también un encontrón Con sus con partners de partner. pega, sí. Sí, ¿cachai? O sea, sí, yo creo que la tele todavía tiene pega para ganarle a la radio en los temas políticos, que yo creo que se está desarrollando mejor ahí. Pero yo creo que, como dice Luis, el comienzo, yo creo que vamos a ver cambio y va a haber, por supuesto, mientras nos acerquemos al plebiscito, la cosa se va a poner más hot. Más caliente. Ya, Queremos barro, Bueno, queremos quise decir en esa lucha en barro. casi una hora de programa, ¿no? Casi. Sí, estamos lateando mucho, ¿no? Suficiente. Gracias, Mauro Campuzano, por haber llegado a este momento. Productos de Vas a Chillán, cobrar tu... de Miguel Paz, ¿ah? Siempre estamos esperando el canje Claro. de Productos de Sí, Chillán. Miguel Paz, Miguel Paz que amenaza, pero después... Oye, y yo quiero decir a mi audiencia que no soy el Nicolás Vergara de Mediápolis. Soy yo. Por más que me han Que tratado nos critican por ser tan de insufriblemente progres que tenemos que... Tú eres llamado a hacer el progresismo con progreso, por lo menos, digamos. Ustedes Si serán no, progres. si no, si quieren, yo la próxima Hablen de semana puedo ustedes, estar- los progres. Ya, sin recomendación hoy día, chao. Sin recomendación. Estamos Sí. Yo listos. recomiendo que vean Mediápolis, nada más. Eso. Perfecto. Llame a un Un amigo a abrazo. suscribirse. Eso. Compártalo. Amigo que estás viendo, suscríbete. Ya, chao. Dale, chao. Chao.